Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor por traerlos con bien en esta tarde. Esta tarde de agosto rogamos al Señor que nos ayude en el mensaje, nos ayude en la palabra, nos ayude a conocer, hermanos, y que nosotros seamos capaces en el Señor de tomar lo que viene de Él. Si algo viene del hombre, hay que desecharlo, hermanos. Y hay que tener esa sabiduría, no de nuestras personas, porque somos limitados, yo me considero muy limitado, sino más bien pedir al Señor que Él sea quien muestre lo que es bueno, lo que es agradable para Él, para lo que debe de vivir el Hijo de Dios. Recordándoles, hermanos, que tenemos que guardar todos los protocolos mencionados por las autoridades. Si alguien tiene un poquito de frío, no se pueden cerrar las ventanas, hermanos, es una disposición muy firme, pero se puede colocar más hacia acá, rogando siempre al Señor que esto termine pronto. Vamos a hacer una oración, hermanos. Gracias te damos, amado Dios, porque tú has tenido misericordia de nuestras vidas, Señor, al permitirnos reunirnos nuevamente en este lugar, Señor. Gracias porque no se han cerrado las puertas, porque todavía tenemos los espacios idóneos para que tu iglesia, Señor, tu cuerpo, se levante en adoración, se levante en alabanza y se levante con deseos de conocer, de saber más de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque has provisto lo necesario en la semana, porque has guardado nuestras vidas, Señor. Aún en enfermedad tú has tenido esa bien de sanarnos, de levantarnos, Señor. Y si alguno de mis hermanos viene con un mal, en tus manos lo ponemos. Si alguno no pudo venir por esta situación, yo sé, Señor, que tú estás obrando en sus vidas. Y si alguno de mis hermanos no quiso, no deseó venir, yo te ruego que enciendas tu fuego en sus corazones, tu Espíritu Santo les inste y les anime a no apartarse, sino por el contrario, a volverse a juntar en uno como así debe de ser. Somos uno en ti, Señor, y a mí, Padre Santo, que tú me toleres y me ayudes y me uses según convenga a todos nosotros, Padre, porque somos, Padre, tomados de allá afuera y puestos a la mesa del príncipe, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, mi Cristo. Amén y aleluya. Me gusta tomar asiento, hermanos. Dice Hebreos 1, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, hermanos, la convicción de lo que no se ve. Nosotros, entendiendo esta parte, hermanos, caminamos por fe. Es algo increíble porque no tenemos una imagen, no tenemos una situación física a dónde correr, a dónde alabar, a dónde honrar, porque no lo necesitamos, porque el Señor no necesita un cuerpo físico. El Señor es espíritu, nuestro Dios es espíritu y se le debe de adorar en el espíritu y en verdad, en una situación de conocimiento. Eso es fe, hermanos. Fe es saber que nuestras vidas están en manos del Rey, saber que nuestro destino está en manos del Señor, que Él aún tiene los días contados de cada uno de nosotros, que bien hay tiempo de vivir, también hay tiempo de morir, y el Señor los conoce esos tiempos, y nosotros rogamos que nos dé, y así es su voluntad, el tiempo aquí en la tierra de servirle, y cuando decida el Señor que durmamos, que descendamos al sepulcro, hermanos, sea de una manera establecida por Él, nos tome firmes, nos tome fuertes, nos tome llenos de su presencia, hermanos, porque sabemos que la tumba es un paso más, no es nuestro destino final. Nuestro destino final es estar con Él para siempre. Amén y aleluya. Ella estaría cuidando a sus hijos en este momento si hubiera sido vacunada. Ese fue el lamento de Dory Jones, prima de Lidia Rodríguez, quien junto con su esposo fallecieron por COVID-19 a inicios y mediados de agosto, el 2 y el 16 de agosto. Una de las últimas palabras que alcanzó a decirles a su familia, hablando de Lidia Rodríguez por videollamada, fue: por favor, vacunen a mis hijos. Esta situación, hermanos, que estamos viviendo ha movido muchas circunstancias en la vida del mundo. Y actualmente, hermanos, hay diferentes movimientos. Hay movimientos en América, no sé si en otros
países o en otros continentes, donde se ha decidido no vacunarse. En este lugar, hermanos, nosotros hemos dicho que hay libertad de conciencia. Ni la promovemos, ni la quitamos. Pero desafortunadamente no es así en todas partes. Hay lugares donde desde el púlpito se dice: hermanos, aquí no los quiero ver con cubrebocas. ¿Dónde está su fe? Desde el púlpito. En este lugar no quiero que haya cubrebocas. Y vamos a llenar el lugar. Y vamos a hacer y a deshacer. Esta familia, este matrimonio, hermanos, que les hablo, que fue una noticia que leí este miércoles, es increíble. ¿Sabe dónde se contagiaron? En un campamento cristiano. En un campamento cristiano. Nos podemos contagiar en donde sea, ¿verdad? En el trabajo, en el autobús. Pero, ¿qué pasa y dónde está la responsabilidad del cristiano cuando por motivos que no están en la palabra de Dios podemos dar un mal consejo que puede llegar a acabar con la vida de una persona? Y es donde yo quisiera hoy platicar de este asunto, hermanos, que me toleren. Proverbios 12:17, por favor. Por favor, hija. La gloria es para el Señor, hermanos. Y les dije al principio, hermanos, si es del Señor, tómelo. Si es del hombre, deséchelo. Pero tengamos una capacidad en el Señor de discernir de dónde vienen los espíritus, de parte de quién hablamos, ¿verdad? ¿Lo tiene, mi hermano? El que habla verdad declara, ¿qué dice, hermanos? Justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Es bien complicado, hermanos. ¿Por qué hablamos de Cristo? Porque el Señor es la verdad. Yo no me atrevería a hablar del Señor si no conociera que lo que escrito está es verdad. Y es una verdad no solamente hablada, no solamente en palabras. Yo no sé ustedes, yo lo he comprobado, he visto su mano poderosa, he visto sus hechos grandiosos, he visto que lo que escrito está se cumple, hermanos. Yo sé que mi Señor vive, yo sé que mi Redentor vive, decía Job. Y eso es una certeza que no puede cambiar nadie. Y debemos todo cristiano procurar en todo momento hablar verdad. Y si somos testigos de algo, hablar conforme a verdad. Amén. Sin embargo, en muchos lugares llamados cristianos, de parte de ministros, de parte de apóstoles, en diferentes partes, sobre todo esto se ha visto mucho en Brasil. Brasil es un país que tiene mucho protestantismo, entre comillas, mucho evangelismo, entre comillas, porque sí hay hermanos entregados en la fe, pero también han surgido cantidad de sectas, hermanos. Pare de sufrir es una de ellas. El neopentecostalismo es otra parte de ellas. En Estados Unidos también han surgido estos movimientos y usted los puede reconocer, tienen muchas maneras, no voy a hablar tanto de ello, pero esto es lo que han compartido muchos y es donde han puesto carga. Por cierto, el tema de hoy se llama "No es falta de fe". Así se llama el mensaje, no es falta de fe. Dicen estas personas que el agente inmunizante, hablando de la vacuna, los convertirá en animales, en homosexuales o los matará. Hay quien ha dicho que la vacuna implanta un chip con la marca de la bestia. Hay quien ha dicho que la vacuna contiene tejido celular de abortos. Hay quien ha dicho que como Dios es el sanador y libertador supremo, la vacuna no es la salvadora y por tanto no se la deben de poner. Otros han dicho: Dios diseñó el cuerpo para curarse a sí mismo y sería voluntad de Dios si hoy estoy o no estoy. Y algo que escuché en semanas pasadas, que la vacuna de Moderna es una vacuna hecha por Satanás, porque entre sus componentes contiene luciferina. Entonces Lucifer, pues es de Satanás, ¿no? Así lo han manejado. Rápidamente, luciferina es un componente que se le llama, que tiene muchos animales con los cuales emiten luz. Ya ve que ustedes hay animales que emiten luz, ¿sí sabe, verdad? Las luciérnagas, por ejemplo, es uno de ellos. Y es un componente, le llamaron luciferina porque Lucifer es ángel de luz. Esa es su traducción. Así como Satanás, su traducción es el adversario. Sí, voy más o menos. Y por cierto, la vacuna de Moderna no contiene luciferina, según los componentes, ya sabrán ellos. Pero si la contiene, es un componente, hermanos. Éxodo 23:1. Sí, Éxodo 23:1.
Y en lo que lo encuentra, muchos han mencionado que esto que estamos pasando no es una pandemia, sino que es una plandemia. Artistas, políticos, personas que se dedican a mil cosas, de diferentes religiones, de diferentes filosofías, han dicho que esto fue orquestado. Yo nada más les comento, hermanos, yo no lo sé. Yo no estuve ahí. Yo no estuve ni en Wuhan, que es la ciudad donde me parece que surge este mal. Yo no estuve en los laboratorios de donde se presume, se cree que se estableció esto. Yo no estuve. Y lo que yo les decía hace rato es que un cristiano debe de tratar de decir siempre verdad, ¿sí o no? Porque el Señor es verdad, entonces yo estaría en contra si no me consta algo. Éxodo 23:1, ¿qué dice, hermanos? No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿debería un cristiano participar de rumores? ¿Qué me respondería usted, hermanos? Si me consta, lo digo. Tanto así que cuando llevaban a una persona, decían, vienes a acusarla de algo, decía, vienes pero con 2 o 3 testigos, claro, ¿verdad? Para que conste todo hecho. De hecho, cuando nosotros necesitamos platicar con algún hermano o hermana, procuramos que haya siempre 2 o 3 testigos, porque a veces por eso se puede sacar cosas fuera de contexto o cosas que no decimos. Hasta cuando tenemos una plática con la esposa, yo no dije eso, no, sí, ¿por qué? Porque siempre es necesario que haya esos ojos y puedan dar un verdadero testimonio. Entonces, un cristiano, hermanos, no debería participar de rumores y no debería aceptarlos sin buscar la verdad. Amén. Porque la verdad dice que nos hará en todo aspecto, en toda circunstancia. ¿Vale? Un ejemplo de esto que les hablo, de desafortunadamente estas maneras en que se ha venido trabajando dentro del cristianismo y que ha sido vituperio, porque eso, escúchenlo, hermanos. Yo no dudo que haya planes detrás de esto. Yo no dudo que pueda haber una circunstancia, personas que manejen situaciones de no solamente de esto, me refiero a la pandemia, sino de todo, de la economía y todo. Claro, porque la palabra misma dice que vendrá en su momento ciertos tiempos, ciertos liderazgos, ciertas personas de las que vamos a hablar más adelante, que precisamente concentrarán un poder mundial. Pero yo tampoco puedo decir que esto realmente es así. Yo no lo puedo decir. Vuelvo a comentarlo porque yo no he estado en esos lugares. Lo único que sé es lo que el Señor me muestra y lo que yo puedo captar leyendo, escuchando, estudiando, teniendo diferentes puntos de vista. Pero dice un ministro en Brasil de la Iglesia Mundial del Poder de Dios, Vladimiro Santiago, él está ofreciendo mediante el poder de Dios unos frijoles que pueden a usted sanarlo del COVID. Si quiere buscarlo en internet, se llama Vladimiro Santiago. Este varón lo consideran el segundo dirigente más rico del mundo después de los dirigentes de la Iglesia Católica. Y bueno, uno puede decir, pues bueno, frijoles, pues sí, tal vez me pueden ayudar. Hay quien ha dicho que el dióxido de cloro ayuda y hay medicamentos que ayudan. La situación es que este hombre, que este varón dice que le ofrece sus frijoles a cambio de 150 euros, que son 3,571.38 pesos. Ay, mi Señor, ¿cuánto cobraba Jesús por sanación? Bueno, ahorita vamos a entrar. ¿Y qué cree que pasó? Desafortunadamente, y es algo lamentable. Su hermano de este varón, de este ministro, falleció en junio. ¿De qué cree usted? La desinformación está matando gente, hermano. Hay muchas viudas, hay muchos huérfanos, hay muchos viudos. No por voluntad de Dios, no porque ha sido muy grande su fe, sino porque tal vez han descuidado las circunstancias. Y voy a hablarlo así, y así lo tomaremos, porque han tentado al Señor. Y vamos a ver, hermanos, si usted toléreme, considéreme, lo vamos a atender. La desinformación, hermanos, siempre ha estado presente durante toda la vida. Tanto así que en Deuteronomio 18, versículos 20 al 22, Moisés, hablando al pueblo, les advertía acerca de varones, acerca de varonas que iban a llegar y que podían decir, así dijo el Señor. Usted ha leído acerca de los profetas falsos. ¿Sí lo ha leído alguna vez? ¿Ha escuchado de falsos profetas?
Mismo Jesús y sus apóstoles nos advertían, ¿sí o no? Es verdad que entrarían con herejías encubiertas, con fábulas, etcétera. Pero esto siempre fue un problema, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces en la religión, a veces en esta vida cristiana se maneja dinero. Y hay personas que pueden ceder a la tentación del dinero y por eso manejar todas estas circunstancias. Ya hablábamos del pare de sufrir, donde cuestan las aguas, cuesta el aceite, cuesta tal, y para que la gente sane. Gracias a Dios que nosotros tenemos al Señor que nos da gratis todas las cosas, juntamente con Él. ¿Lo tiene, mi hermano? Versículo 20, el profeta que tuviere la presunción, oiga muy bien, la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, ¿cómo sabremos lo que el Señor sí no ha dicho? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Falso profeta es aquel que habla de Dios, que habla que va a venir algo de parte de Dios y esto no se cumple. En 1806 existió una gallina de un hombre llamado Letts que empezó a poner huevos que decían Cristo viene. Y la gente pensó que Cristo venía, hasta que descubrieron que el que escribía en los huevos era otra persona. En 1843, William Miller, después de leer por 3 años la Biblia, profetizó que Cristo vendría el 23 de abril de ese año. En ese entonces surgieron los milleristas que lo seguían. Cristo viene el 23 de abril. ¿Y qué creen que pasó el 23 de abril? Cristo no vino. 1878, el profeta Russell profetizó el fin del mundo con el Armagedón. Russell es uno de los que iniciaron el movimiento de los testigos de Jehová. Joseph Smith habló con Dios, entre comillas, en 1835 y Dios le dijo que venía el Señor en 1891. ¿Qué pasó? No vino el Señor. Russell, que ya habíamos hablado antes, también dijo que en el año de 1975 vendría el Armagedón, se aniquilaría la iglesia católica y todas las iglesias opuestas a él, la destrucción de los poderes seculares y políticos y empezaría el milenio. ¿Ustedes creen que ya estamos viviendo los 1000 años en Cristo? Falsos profetas, hermanos. En 1982, Pat Robertson, que era ministro de una iglesia, profetizó desde 1980 que el mundo en ese año del 82 sería juzgado, hermanos. Y en 2006, Ronald Wayland, que es un ministro de la Iglesia de Dios en Estados Unidos, profetizó que en el 2008 el mundo, y alguien había dicho que en el 2000, ¿se acuerdan? De las computadoras. ¿Y qué tal los mayas le atinaron al 2012? Y hablamos de Nostradamus y hablamos de tantos hombres que han dicho tantas cosas. Y lo más triste es que podamos nosotros creerles a Él antes que a Dios. El Señor es muy claro de la manera en que Él habría de venir. En el capítulo 24 de Mateo, si nos hacen favor de ir, el Señor manifiesta la forma en que habría señales, en que habría situaciones y que el Señor nos instaba a estar listos, que iban a hablar de Cristo. Y todas esas cosas están pasando, hermanos. Ya han estado pasando y ¿qué cree? Cada día se acerca más el día en que el Señor viene. Pero vamos a ver lo que dice Mateo 24. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo y quedaron plasmadas en el libro que escribe Mateo, uno de sus discípulos. Versículo 36, ¿lo tiene? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y esta palabra no está velada. Esta palabra está para que todos la leamos, la entendamos y lo conozcamos. Nadie sabe la hora ni el día en que viene el Señor. Y aguas, porque mucha gente se ha llevado a rebaño, así a lugares, ranchos cerrados, enseñándoles, engañándoles que son el Cristo, que ya vino y tal. Y ha habido muertes terribles. En Waco, Texas, me parece, hubo una situación terrible, hermanos. Gente que se ha suicidado creyendo que seguían a Cristo. Gente que creía que el Señor iba a venir en un platillo volador, que si yo se lo digo, para mí es cuestión de risa, pero lo han creído. Lo han creído, hermanos, cuando la palabra es muy clara, el día ni la hora
la sabe nadie, solamente nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Dice en el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿En qué momento? Entonces, ¿qué pasa con todos esos que dicen que Cristo viene tal día, tal hora, o que empiezan a predicar cosas de parte del Señor que no están claras y que no están firmes? ¿Por qué hablo de esto, hermanos? Porque precisamente la desinformación ha sido fatal. Una mala interpretación de la Biblia puede ser fatal. Le voy a hablar de una interpretación que viene en Hechos 21:25. ¿Quién lo tiene? Que me lo pueda leer. Hechos 21:25. Y voy a comentarles cómo la desinformación, cómo no tener una buena interpretación de la palabra del Señor puede ser fatal, y ha sido fatal para muchas vidas. Este es un solo ejemplo, pueden haber cientos. ¿Alguien lo tiene, mi hermano? Que me lo quiera leer. Si no, desde acá se los compartimos. ¿Lo tenemos? Gracias, mi hermano Víctor, gracias, mi hermano Ale. Entonces, esto fue de una discusión donde querían a fuerzas que aquellos gentiles que se habían convertido al Señor guardaran los ritos, guardaran todo aquello que guardaba el pueblo hebreo, y quedaron en un acuerdo, que no, que solamente se guardaron, o que se abstuvieran, 1, de los sacrificados a los ídolos, 2, de sangre, 3, de ahogado, y 4, de fornicación. Entonces, interpretándolo los testigos de Jehová, dicen, bueno, me abstengo de sangre, entonces no acepto las transfusiones de sangre. Porque ahí dice en la Biblia. Yo puedo decirle amén. La Biblia dice que me abstenga de sangre. ¿Se habrá referido el Señor en ese tiempo a las transfusiones de sangre? ¿Sabe usted cuándo fue la primera transfusión de sangre, mi hermano? La primera transfusión fue en 1667. Más de 1500 años, 1600, no sé, más o menos, después de que se escribió esta palabra. Y los testigos de Jehová no dejan que sus hijos, su familia, reciba transfusión de sangre. ¿Alguno de aquí ha tenido necesidad de recibir transfusión de sangre? No, ninguno. ¿Ninguno ha sido operado? Creo que mi esposa, ¿verdad? Creo que por aquí Pati ha sido operada, así creo que a lo mejor no recibieron o no. Ok, si alguien recibió transfusión de sangre, hermanos, no es falta de fe, ni está usted atentando contra la palabra del Señor. No se refería a esto la palabra de Dios. Y podemos después leer todo lo que significa esto de la sangre, que no es el punto en esta tarde, pero quiero decirles que así empiezan a veces a haber teorías, a haber rumores, a haber ideas acerca de lo que está pasando, hermanos. Una de las teorías que vimos que decían es que en la vacuna estaban implantando, van a implantar un chip. ¿Se han escuchado alguna o han leído? Hasta en los TikToks salen y pues empieza uno a pensar las cosas, pues puede ser. ¿Por qué? Porque un chip trae cierta información. Por ejemplo, los perros se lo instalan para saber en dónde están, para saber su pedigrí, tal. Hay chips que sirven para este tipo de cosas, y también parece ser que se han usado en humanos. Pero déjeme decirle que un chip de los que actualmente existen mide más o menos lo que mide un grano de arroz. Usted conoce los granos de arroz. ¿Y puede decirme en qué tamaño de aguja tendríamos que usar para meter un chip en el cuerpo humano? Pues del tamaño, una agujota. ¿Alguien ha donado sangre de aquí, hermanos? Yo sí. ¿De qué tamaño está la aguja, hijo? Bueno, yo le puedo decir que a mí que me han vacunado, muchas cosas, desde bebé. Las vacunas, no le cabe a esas vacunas un grano de arroz, hermanos. No le cabe. Se taparía la aguja, si se tapa luego cuando es estas que le llaman de aceite, cuando no agitan bien. Ahora imagínense, le metemos un chip. Entonces hay que empezar un poquito, hermanos, a conocer esta situación, porque lo que le decía, una mala interpretación puede ser fatal, de tal manera que aquel que niega una transfusión de sangre basado en la Biblia está haciendo una mala interpretación. También podría ser que aquella mujer y aquel hombre que dejaron huérfanos a 4 hijos, porque tenían 4 hijos, pudieran haber sido víctimas de una mala interpretación, porque no todo
lo que sale de la boca de los que decimos, dices Jehová, es verdad, ya vimos. Ya vimos, y así ha habido personas en todo momento y en todo tiempo que han ministrado, que han profetizado, que han engañado, que han dicho viene de parte de Dios y no es real. Por eso lo que yo les decía, pidámosle al Señor discernimiento. Ahora, si alguien decide no vacunarse, tampoco está mal, pero no sea porque crea que le van a implantar un chip, que sea por otra circunstancia, porque es válido también decir, a veces yo no me quiero tomar mi medicina. Yo prefiero tomarme, cuando me enfermo de la garganta, un té, un jugo. A veces es mi decisión, hermanos. Y me dicen, pues ya, métete la penicilina. No. Y gracias a Dios el Señor me ha sanado, porque es a donde voy. Nadie le pone o yo no he escuchado a alguien que diga, la vacuna me va a salvar. Es la salvación, porque, bueno, yo no lo he tomado así. Yo sé que mi Redentor vive y Él es mi Salvador. Yo sé en quién están puestas mi confianza, quién me ha ayudado hasta el día de hoy. Y yo sé quién me ha restaurado cuando he estado en enfermedad, hermanos. Pero déjeme decirle, tampoco fue el té ni los jugos. Ha sido mi Cristo poderoso. Pero el Señor tiene diferentes maneras de obrar, diferentes maneras de guardarnos. Pero antes de entrar a esta situación, quiero hablar un poquito de esta marca de la bestia. Nosotros la conocemos como el 666, ¿verdad? Lo que escrito está en Apocalipsis. ¿Se ha leído de esto, mi hermano? En Apocalipsis 13:18, porque es el punto que a veces hemos escuchado. Yo he sido desafortunadamente he tenido la mala fortuna de escuchar estas cuestiones de hermanos de otros lugares, de otros países, y hemos tenido muchas pláticas al respecto. Yo trato de ser tolerante, hermanos, los amo en Cristo Jesús, pero también, así como desde púlpito en otros lugares han hablado esto, yo sé que estas grabaciones llegan a otros lugares y vuelvo a decir lo mismo. Vamos a escudriñar la palabra, vamos a leer lo que dice. Quisiera saber, 666, ¿con quién tiene que ver, hermanos? Apocalipsis, dijimos, 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Este número tiene que ver con la bestia, ¿sí? ¿Sí o no, hermanos? Y toda esa parte, todo ese capítulo habla de la bestia que surge del mar, y habla del anticristo, del falso profeta, y hablan cómo uno trabaja, del dragón. De hecho viene precedido de esta parte. Entonces yo tendría que saber que cualquier chip que nos quisieran instalar tendría que ver con la bestia, tendría que tener un nombre, porque dice aquí hay sabiduría. Cuenta el número de la bestia y pues es un número de hombre, de una persona que puede tener ese título, que puede tener ese poder y esa autoridad. ¿Por qué? Porque más adelante se desarrolla cuál función tendrá esa marca y cómo se pondrá. Sí, vamos así. Muchas personas antes de entrar a esto han recibido ese nombre, se han pensado que han sido el anticristo. Se ha dicho que Nerón, y era quien perseguía a los cristianos, él llevó a muchos cristianos al circo y los mató y hizo persecuciones, y era un hombre depravado. Es más, él se sentó en el trono y dijo: yo soy Dios, como bien también dice la palabra, que sentaría en el trono de Dios y diría que soy Dios, aunque él no se sentó en el trono de Dios, ¿vale? Otros también han dicho que es la Iglesia Católica. Muchos de los reformadores, Lutero, Calvino, decían que ellos eran los que representaban ese poder y esa autoridad de la bestia. Hay quien ha dicho que el Papa, y hasta haciendo cuentas, dicen: mira, es que tal, y te da número 666. Y hay aquellos que han dicho que hasta una varona, por ejemplo, esto lo empezó a decir aquellos que son los adventistas del séptimo día, que el Papa era la bestia. Y resulta que si juntas los números también del nombre de su profetisa o de quien lo fundó, Ellen Gold White, también es el 666. Entonces, a lo que vengo a todo esto, ¿quién tiene la certeza de quién es la bestia? Yo no. Aunque sí he visto muchos anticristos, aunque sí he visto muchas personas, porque conforme la palabra de Primera de Juan 4:3 viene cómo vamos a empezar a identificar a un anticristo. Si lo tiene, hermanos, vamos a escudriñar y pedimos al Señor que nos alcance el tiempo. ¿Lo tiene, mi hermano? Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, ¿qué dice? Y eso lo escribió el apóstol Juan. Entonces, desde ese entonces el espíritu del anticristo ya estaba. Y hay muchas personas que niegan que Jesucristo viene en carne, que han dicho que solamente es un espíritu, que solamente es un poder, que Él no estuvo en la tierra, que no fue hombre, y sobre todo que niegan la deidad del Señor. Porque déjeme decirle que Jesucristo es Dios Todopoderoso. Él es el Señor, así como el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, muchos han recibido el nombre. Esto lo digo porque entonces no hay claridad. No hay claridad de quién es la bestia todavía. No hay claridad, aunque sabemos que ya están trabajando, ya está operando este espíritu, porque desde los tiempos de Juan así ha sido. Ya ha habido quien ha engañado. Y sí, muchas instituciones que decían que eran cristianas, totalmente deformadas. Tanto así que le dieron el poder más a su madre, a sus apóstoles, a una figura, y tantas barbaridades que luego no están en la Biblia y que nosotros no debemos de caer. Hablando nuevamente de la marca en Apocalipsis 13:3, hermanos, vemos de qué manera será implantada o qué hechos tienen que ocurrir antes de que esta marca sea implantada. Y acompáñenme, voy a leer un poquito rápido, ¿sale? Dice en el 13:3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ojo cómo actuó la humanidad cuando vio estos hechos. Dice, y adoraron al dragón. Otra vez repito, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Seguimos en el versículo 7, hermanos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Me quiero detener tantito aquí. ¿Estamos vencidos, hermanos? No, ¿verdad? Somos más que vencedores. Pero dice de aquí de la bestia: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. De aquí digo lo que comentaba hace rato, un poder mundial. ¿Sale? Seguimos ahora en el versículo 11, por favor. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero dice aquí que hablaba como dragón. Versículo 12: y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y en el versículo 18, hermano, en el versículo 17, perdón, dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número del nombre. ¿Por qué leo esto? Porque van a ser hechos antes de la marca de la bestia. Va a haber un ser, según lo entendemos así, lo puedo discernir. Casi no hablo yo de la palabra del Señor en Apocalipsis, porque no me gustaría hablar algo falso. No me gustaría yo hablar algo que no viene. Pero de lo que yo distingo aquí es de ese poder mundial. Actualmente, hermanos, no hay un poder mundial. Dice que se le dio poder de vencer a quienes. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús el día de hoy. Dice, hermanos, que todos los pueblos lo adoraban. Actualmente yo no he visto a que alguien o algo se le rinda un tributo de todos los pueblos. Aún hay pueblo fiel en todas partes que adoramos al único y verdadero Dios. Entonces todas estas cosas tienen que suceder antes de que tengamos o de que tengan que pasar las personas. Y si usted lee todavía los versículos anteriores, va a ver que van a ver los caballos del Apocalipsis, va a ver que van a haber otras circunstancias antes de que se manifiesten estos hombres de pecado. Y antes de que ahora sí necesite yo la marca en la frente y en la mano para poder vender o comprar. Entonces, lo que estoy haciendo al hablar de esto es separar un poquito o mucho lo que dice la Biblia de lo que se ha rumorado en otros lugares cristianos, o ni cristianos algunos son. Con esto trato de decirles que busquemos la palabra del Señor primeramente cuando tengamos duda, mi hermano, de algo. La busquemos, la escudrillamos, le digamos al Señor: tú enséñame, tú muéstrame, tú dime cómo debo actuar, tú dime qué debo de hacer. Porque el Señor no nos engaña, Él no nos miente, Él no nos oculta.
El Señor no se esconde, el Señor habla con verdad, siempre ha hablado con verdad y nos ha dicho las cosas, tanto así que en Cristo Jesús reconocemos nuestra salvación. ¿Sí o no? ¿O no fue claro Jesucristo al decirnos quién era Él? ¿O no fue claro al decirnos quién era nuestro enemigo? Dice que fue exhibido públicamente nuestro enemigo y que nosotros conocemos sus maquinaciones. Engaña al pueblo, que miente, es padre de mentira, es asesino desde el principio, pero asesino no del cuerpo, hermanos, asesino del alma. Estoy ya casi llegando a los últimos momentos, que el Señor nos ayude, hermanos. Quiero decirles que el Señor puede sanar de muchas maneras. En Mateo 8:8 vemos que el Señor sanaba. No vaya, hermanos, por tiempo, anótelo o lo escucha y lo lee. Pero va a ver que lo que yo le digo, usted va a decir, yo me sé esa historia. En Mateo 8:8 va un centurión y le dice: Señor, no es necesario que entres a mi casa. ¿Sí? ¿Ya la ubicó? ¿Por qué? Porque con su palabra es suficiente. El Señor sanó. Dice: ve y que sea como has dicho. No tuvo el Señor que hacer nada más. Con su palabra, y dice que el hombre descendió y que hasta preguntó en qué momento fue sanado, cuando le dijeron que ya estaba, fue a tal hora, y él se dio cuenta que en ese momento era cuando el Señor había dicho: así sea. ¿A poco no se goza de tener un Dios todopoderoso? También sabemos, como dice Santiago 5:14 y 15, que el Señor sana mediante la oración. Sí, así nos anima. Dice que si hay alguno enfermo, lo lleven a los ancianos, y esto imponiendo sus manos, ungiéndole con aceite, dice que orarán por él y la oración de fe le sanará. ¿Sí, amén o no amén? Pero ¿quién sana al final de cuentas? ¿Los ancianos y el aceite? No, ¿verdad? El Señor. También dice que es mediante medicamentos. En 1 Timoteo 5:23, Pablo le dice a Timoteo que ya no tome agua por causa del problema que tiene estomacal, sino que tome un poco de vino. ¿Le faltó fe ahí a Pablo? ¿Usted cree que le faltó fe a Pablo, hermanos? ¿Verdad que no? Vamos siguiendo, hermanos. Y usó otros medios increíbles, hermanos. Jesús sana a un ciego en Juan 9:6, escupiendo, haciendo lodo y poniéndolo en sus ojos. ¿Por qué no le dijo el Señor: sé sano? El Señor sabe, ¿no? Isaías sana al rey Ezequías, ¿con qué cree? Con un ungüento, con una torta de higos, hermanos. Y lo puede usted leer en 2 de Reyes 27 o en Isaías 38:21. Jesús diciendo efata, a un sordo y tartamudo lo sana, pero ¿qué cree que hizo antes? Salivita en los oídos, salivita en la lengua. Dice: efata, sea abierto. ¿Y qué cree que pasó con el sordomudo, sordo y tartamudo? Habló y escuchó, hermanos. Eliseo sanó a un general de Siria llamado Naamón en 2 de Reyes 5, del 10 al 12 y 13. ¿Cómo sanó Naamón? Le mandó este varón, Eliseo, que se metiera en las aguas del río Jordán. ¿Y fue luego Naamón? No, hasta le hizo de todo, ¿verdad? Pues hay mejores ríos de donde vengo. Y le dijeron algo que a mí en este momento me lo quiero compartir. Y si te pusieran algo más difícil, ¿no lo harías? ¿Verdad? Porque hay muchos que dicen: bueno, la sanación es yéndose a bailar a Chalma. Y eso cuesta. Y lo hacen. Cuando yo solamente puedo decirle: Señor, sáname. Pero espéreme tantito, porque aquí vamos a hablar de esto un poquito. En Hechos 5:15 dice la palabra de Dios que Pedro caminaba y la sombra de él sanaba. ¿Sí lo ha leído, hermanos? En Hechos 19:11 y 12 dice que llevaron las telas, las ropas de Pablo, y que los que las recibían, los que se las ponían encima, eran sanados. De ahí que muchos, por eso que guardaban el clavo de la cruz de Cristo. Y esto que para que me sane, que eso no es lo que el Señor quiere dar a entender, ni en este tiempo ni nunca. Y por último, hermanos, hubo una mujer que en su pensamiento fue: si toco solamente, si lo llego a tocar solamente, voy a... ¿Y qué pasó? Hay un método, hermanos. De muchas maneras se vale el Señor. Al final la sanación viene de Él, porque por su llaga hemos sido sanados. Y si hoy yo me tomo una aspirina para que se me quite la cabeza, yo no estoy confiando en la aspirina, dolor de cabeza, perdón, yo no confío en la aspirina. Yo le digo: Señor, guárdame. Y si voy a entrar a un hospital, yo no confío en el doctor por muchos años que haya estudiado. Yo oro, yo he escuchado que se ora en este lugar
toma tú las manos del médico, Señor, y haz tú la obra. Y también les puedo decir que muchas personas por las que hemos orado también han fallecido, hermanos. ¿Y a poco se le acabó el poder a Dios? No, porque el Señor hace y deshace. Pero yo tengo que tener cuidado de no estar tentando a mi Señor, porque eso es otra cosa muy diferente. Porque hay quien tentó a Jesucristo y le dijo: pues si eres hijo de Dios, lo llevó al pináculo del templo, el lugar más alto. Si eres hijo de Dios, lánzate. ¿No dice la Biblia que los ángeles tomarán, que no tropezará tu pie? Dígame usted, ¿Jesucristo tenía poder para lanzarse y no morir? Amén. ¿Y por qué no se dio? Porque era una tentación. Y le contestó: no tentarás al Señor tu Dios. Y déjeme decirle que Jesús no solamente cuando murió estuvo en peligro de muerte. En una ocasión intentaron apedrearlo. ¿Y qué cree que hizo Jesús? Se escondió y pasó entre ellos. Sí, aquí, si quiere leerlo, mi hermano, para que no vean ustedes, miren, lo ve usted en Juan 8:59 y en 10:31-39. Primero se esconde y después pasa por el medio de Dios, también en el templo. Pero no quiere decir que el Señor fue un cobarde. Su tiempo no había llegado. Y no quiere decir, acuérdese lo que le dijo a Pedro cuando lo tomaron y Pedro quiso defenderse. Si yo le hablo ahorita a mis padres, vienen huestes de ángeles y me rescatan. Pero eso no quiere decir que al Señor le faltó la fe. ¿Cómo pues? Si Él es el que la da, si el que la produce, si el que la pone en los corazones, si es el que nos trae. Por eso, hermanos, no es falta de fe. No es falta de fe si usted va a un doctor. No es falta de fe. Es como decir, bueno, retando un poquito mi destino al Señor, pues como el Señor es mi guardador y mi ayudador y Él me defiende, pues me voy a pasar sin ver el semáforo. ¿Yo estaré teniendo fe? ¿O estaré siendo vanaglorioso? Como diciendo: Dios, te tengo a tu disposición para que hagas cuando yo quiera, sin cuidarme. Yo sería un falto de pensamiento si yo le puedo decir a mi Señor de esa manera. Y muy por el contrario, yo le ruego, hermanos. Por eso decía, quien se pone una vacuna, quien no se pone una vacuna, que sea por circunstancias, me va a hacer daño, yo me quiero evitar este problema, pero no sea por situaciones que son rumores. Que sea una convicción personal, porque hay libertad, y el que se la ponga, porque hay hermanos que hasta les da pena decir: híjoles, que me la puse. ¿Qué van a decir de mí? Que no creo en el Señor. Entonces, ¿para qué como, hermanos? Si dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, no de toda palabra que viene del Señor. Y al contrario, el Señor me da el pan de cada día, y Él me da pan en lugar de serpiente, y Él me dice que le busque primero, y todas estas cosas serán añadidas. Sustento. ¿Para qué trabajo si el Señor me cuida? No dice que el que no trabaje, que no coma. Una cosa, después la fe, la certeza, la convicción. Yo sé que el Señor me va a ayudar, yo sé que el Señor me va a sanar, yo sé que el Señor me va a levantar. Y muy importante, porque eso es a lo que el Señor vino, a salvarnos, hermano. Cuando el Señor sanaba, decía: tu fe te ha salvado. No le decía: tu fe te ha sanado, porque mi fe no me sana. El que me sana es el Señor, y Él produce en mí el querer como el hacer. El Señor hace todas las cosas, hermanos, y puede ocupar a quien sea. ¿Cuántas veces no ha ocupado al hermano Alejandro para ser sanado? Yo doy testimonio de que el hermano ha orado por mí y he sido sanado. Y yo le doy gracias a Dios por tener un siervo que tiene ese don. Y no solamente él, en algún momento el hermano Pedro Rico, yo lo veía orar por enfermos y sanaban. Y yo no le daba la gloria al hermano Pedro Rico. Yo siempre sabía quién estaba obrando, hermanos. Y he encontrado doctores muy buenos, así como los mecánicos uno le batalla que a veces nomás no. Hay igual doctores que nomás no, y hay doctores que tiene esto, tiene aquello. Y ¿sabe qué, mi hermano? Yo sé quién da el conocimiento. Yo sé quién obra en sus hijos. Así que, hermanos míos, amados, caminemos por fe, caminemos en el Señor, pero no dudemos que Dios tiene poder para obrar de la manera que Él quiere y como Él quiere nosotros. Y por el contrario, tengamos cuidados. Bueno,
lo hablo para los que están escuchando en otras congregaciones, porque la ley de asociaciones religiosas, en su artículo 29, es muy fuerte en este asunto de aquellos que hablan en contra de cosas que puedan poner en riesgo la salud de las personas. ¿Quiere echarse un ojo? Habla que va a haber sanciones. Si yo en este momento agarrara, y hermanos, que no les falte la fe, fuera cubrebocas, nada de vacunas, nada de medicamentos, y después, ¿quién va a cargar con toda esa circunstancia? El Señor me libre, hermanos. Pues en todo caso, hermanos, no es falta de fe. Yo sé quién es nuestro Salvador, yo sé quién es nuestro sanador, y yo sé que Él nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que Dios les guarde y les bendiga, hermanos.